Bienvenidas, bienvenidos a todos y a todas. Voy a, en primer lugar, compartir pantalla para estar seguro de que vamos a poder ver bien todos la presentación. Y te voy a pedir, Claudia, que me confirmes, por favor, si estáis viendo la presentación a pantalla completa. Así es, Sergi, la estamos viendo. Igual Y agradecemos a los participantes si nos ayudan a confirmar que lo ven perfectamente. ¿se ve cuando cambio de pantalla? Sí, lo estamos viendo. Vale, perfecto. Vale, perfecto, gracias. Pues muy bien, daremos inicio a esta presentación, a esta webinar de hoy, que hemos titulado El horizonte temporal en la gestión de riesgos y un poco ver qué pasa con esto de riesgos a corto, medio y largo plazo. La idea de esta sesión no es solo poner encima de la mesa que hay diferentes horizontes temporales cuando uno piensa en el futuro, algo que ya todos sabemos, sino plantear determinadas cuestiones que de alguna manera, desde mi punto de vista en todos los años que llevo, causan problemas a la hora de interpretar, o más que causar problemas, podrían hacerse, digamos, de una manera que resultaran más útiles para lo que son los tomadores de decisión. Siempre hablamos que el gestor de riesgos es aquel que debe permitir que el decisor tome las decisiones de la forma más informada posible. Que luego se asuman más o menos riesgos ya no depende del gestor, va a depender siempre del decisor. El gestor, para el tiempo que tiene, debe decidir o debe obtener el máximo de información posible, acercarse el máximo posible a lo que sería la verdad o al futuro más esperable, para que con ello el decisor pues, pueda decidir si hace una cosa, si hace otra, si decide invertir en mitigar un riesgo de una manera o si decide simplemente retenerlo. Esta es la primera de las cuestiones que quería poner encima de la mesa. La segunda es la siguiente. Antes de hablar de horizontes temporales, verán que todo lo que les voy a ir explicando tiene que ver con horizontes temporales, pero desde diferentes perspectivas. Cuando nosotros hablamos de riesgos, hablamos, o normalmente, mejor dicho, cuando nos enfrentamos a un mapa de riesgos, miramos mapas de riesgos que hay de diferentes compañías, corporaciones, empresas de cualquier tipo, tipología y sector, uno lo que se da cuenta es que nos hemos dedicado, y esto, pues, si, no quiero que se tome mal, ni quiero sentar cátedra, yo simplemente daré mi opinión de cómo veo que esta disciplina pues, podría de alguna manera mejorar. Una de las cosas que me he estado preguntando, dando cuenta, reflexionando y estudiando es el por qué los mapas de riesgos han seguido teniendo la misma forma, la misma estructura, diría que casi los mismos colores, sin introducir cambios que realmente son imprescindibles para el decisor. La respuesta creo que es clara, no pasa solo con los riesgos, pasa con muchas materias y cada vez más. Vivimos la era del cortar y pegar y hacerlo igual que el año pasado o hacerlo igual que el resto de gente lo hace. Cuando alguien me pide pues, por hacer un mapa de riesgos corporativos para una compañía, pocos son los que me empiezan diciendo, oye, lo importante del mapa es que sea útil para la toma de decisiones. La mayoría de veces lo primero es, oye, queremos hacer lo que hace todo el mundo. Y eso no es una muy buena opción para empezar. Es verdad que aquellas empresas que tienen más recorrido realmente, pues de alguna manera deberían darnos mayor confianza en cuanto que están en los estándares pues más maduros, y así es. Otra cosa es que luego a la hora de aplicar esos estándares siguen utilizando las herramientas de toda la vida, herramientas que personalmente considero que pues tienen mucho que mejorar. Y lo primero que voy a exponer para intentar mejorar, no insisto, no es para decir soy mejor que los demás, sino voy a poner encima de la mesa cuestiones que veo que creo que son un problema a la hora de plantear mapas de riesgos. El primero es que no sabemos o no se suele saber diferenciar entre escenarios y eventos. Fíjense que yo aquí les he puesto un par de planos, el plano superior, que es el que yo llamo el de la gestión de los riesgos corporativos, y un plano inferior, que es el que llamo la gestión de riesgo operacional, de los riesgos operacionales. Tradicionalmente se han gestionado de forma separada y para cometidos distintos, pero a medida que ha ido de alguna manera creciendo el interés y se han tenido que ir incorporando por la gestión de riesgos, se han tenido que incorporar nuevos riesgos, no se han tenido en cuenta que trabajábamos con riesgos de diferentes planos, que no tienen ni el mismo horizonte temporal, ni atienden a al mismo interés en su gestión, ni se pueden tratar o gestionar con las mismas herramientas.
La gestión de riesgos corporativos es el mundo de los escenarios, es el mundo de los contextos interno y externo. Es el mundo de aquello que introduce incertidumbre en mi futuro como consecuencia de que el contexto exterior va a cambiar, pues ya sea pues, un cambio climático, una crisis de mercado, una recesión económica global, una guerra comercial entre regiones. Es el mundo de los grandes escenarios que son el conjunto de cientos de miles de variables que interrelacionan entre ellas para acabar impactando en los objetivos de nuestra organización. Es el mundo también de la incertidumbre asociada a los objetivos corporativos. Es el mundo de la alta planificación, como pongo aquí, de los planes directores, de los planes estratégicos, el relacionado con la misión y la visión de la empresa, o como máximo con la dirección, coordinación con la dirección estratégica de la empresa. Fíjense que les pongo esta imagen aquí de un paisaje enfocado hacia lejos, hacia bueno, lo que me va a venir en grande, el escenario, el paisaje es lo que tengo que ver, me tengo que fijar en el paisaje, no tengo que fijarme en el detalle. ¿Cuándo me fijo en el detalle? ¿Cuándo me fijo en esta margarita amarilla que tengo aquí? Pues cuando trabajo en el mundo de los riesgos operacionales. Es el mundo de lo que denomino o lo que denominamos los eventos. Es el mundo en el que se gestionan ineficiencias y hechos accidentales. Es el mundo de la dirección ejecutiva, de la operativa y el reporte. Y aquí los objetivos que se comprometen no suelen ser objetivos corporativos, no se suele poner en compromiso la viabilidad de la empresa. Al no ser que tengamos lo que hablaré finalmente de cisnes negros, historias de estas que dices, bueno, eventos muy pequeños, pero que no son predecibles, que pueden realmente machacar un objetivo corporativo. Pero por término general, son objetivos de proyecto, objetivos operacionales. Y son los riesgos que si hubiéramos estado y si se trabajamos bien, ya venimos gestionando de forma habitual, de forma procedimentada, de forma reiterada, en un marco además de mejora continua, en los tradicionales sistemas de gestión de la calidad como 9001, medio ambiente 14001, seguridad de la información 27001, riesgos laborales 45000, etc. Para ello, lo que tenemos que, o con ello, mejor dicho, lo que tenemos que tener claro es que cuando nos enfrentamos a riesgos, nos enfrentamos a lo que denominamos tener que valorar expectativas. Al final, cuando yo defino objetivos en mi empresa, ya sean corporativos, de conseguir un crecimiento orgánico en el mercado, de conseguir una satisfacción global del cliente, en desplazar un competidor, un objetivo, digamos, potente, un objetivo que aplica a toda la organización, o objetivos, digamos, más a nivel de proyecto, más a nivel digamos, de lo operacional, en el sentido de mejorar la calidad de determinado producto, disminuir la tasa de accidentalidad, disminuir la probabilidad de accidentes ambientales o con daños ambientales, etc. Cuando yo trabajo todo esto, tengo que tener claro en qué plano estoy trabajando. Y tengo que tener muy claro también cuáles son las mejores gafas que me puedo poner para mirar uno u otro plano. No es lo mismo tener miopía que tener hipermetropía, ¿de acuerdo? De hecho, las gafas que tendríamos que ponernos arriba y abajo son muy diferentes. Habitualmente, cuando hablamos de gestión de riesgos, debemos entender que todo lo que sea riesgo operacional está sujeto a miopía, es decir, requiere que seamos muy precisos en lo que vemos de cerca. Y todo lo que debe ser gestión de riesgo corporativo más asociado a escenarios, pues es un riesgo más asociado a la miopía, es decir, que requiere que seamos buenos viendo de lejos, ¿de acuerdo? Entonces, muchas de las cosas que me encuentro cuando veo mapas de riesgos, o muchas veces que veo mapas de riesgos o que me consultan al respecto, o dando clases con los casos prácticos que les ponemos a los alumnos, es que lo primero que encuentro un problema es que se mezclan riesgos corporativos con riesgos operacionales. Y mezclar riesgo operativo con riesgo operacional, pues es un problema. Es como, ¿cómo se lo diría? Es como decirle a alguien que tiene miopía que mire un mapa en el que hay cosas de cerca y cosas de lejos. Unas las verá bien, las otras no las verá tan bien. Al no ser que hagamos pues, lo que ya en el mundo de la óptica se conoce, pues deberíamos llevar gafas progresivas para mirar mapas de riesgos. Mirando con gafas progresivas, uno puede fijarse en los riesgos de cerca y en los riesgos de lejos, que llamo yo. Estoy poniendo ya, los que ya me conocen, estoy yendo al mundo de los símiles.
Pero realmente es el primero de los grandes enfoques, valga la redundancia, que tenemos que darle o que tenemos que dar al mundo de la gestión de riesgos cuando yo planteo un mapa. Entonces, cuando alguien me dice, oye, necesito hacer un mapa de riesgos en la empresa, lo primero que hay que hacer es, bueno, hablamos de riesgo corporativo, de riesgo operacional, del de toda la vida, porque además pasa una cosa, un riesgo corporativo, gestión de contextos y de escenarios, trabajar escenarios en términos de probabilidad por consecuencias no, no es tan sencillo. De hecho, no arroja tan buenos resultados como cuando gestiono riesgos operacionales, en los que la probabilidad por severidad sí que es, digamos, un buen estimador del riesgo. Cuando trabajo escenarios, tengo que trabajar más que probabilidad por severidad, debería trabajar plausibilidad y resiliencia. Es decir, cómo de plausible es que se dé este escenario que estoy poniendo encima de la mesa. Y en segundo lugar, asociado a esa plausibilidad, cómo de resiliente es mi organización a que ocurra ese escenario. Y comento esto porque tradicionalmente vemos mapas de calor, que son el resultado final de un mapa de riesgos, en términos de cruzar 5 probabilidades que tenemos en el eje de las Ys y 5 impactos, 5 niveles de impacto en el eje de las X. Y dependiendo de la combinación probabilidad por impacto, 1-1 sería verde, 5-5 sería rojo. Normalmente tendemos a hacer, o tenderéis a ver en los mapas de calor, tendréis a ver mapas de calor de riesgos que se van a parecer muy poco al que os estoy enseñando aquí a mano izquierda. Serán mapas un pelín más parecidos a estos que tengo a la derecha. Y os preguntaréis el por qué. El por qué es porque no se incluye el concepto de apetito al riesgo. Déjenme que se lo explique porque esto es crucial para entender también el concepto de horizonte temporal en un mapa de riesgos. Si yo soy una empresa, o mejor dicho, yo soy un decisor al que se me presentan determinados niveles de riesgo, se me presentan 10 riesgos y cada uno de esos riesgos tiene un nivel, vamos a decir que, imagínense, si la probabilidad es 1, 2, 3, 4, 5 y los impactos pueden ser 1, 2, 3, 4, 5, las 25 combinaciones posibles me dan a dar valores que van desde el 1 por 1, 1, hasta el 5 por 5, 25. Los riesgos, cuando yo los califico con probabilidad con consecuencia, 5 niveles de probabilidad, 5 de consecuencia, solo pueden tomar uno de estos 25 valores posibles. Lo siguiente que se hace para generar este mapa de calor es, o lo siguiente, lo que se tendría que haber hecho mucho antes de generar este mapa de calor, es definir lo que se denominan criterios de riesgo. Es decir, poner los colores a estas cosas, a estos cuadros de aquí. Y decir, mire, a partir de que el valor de probabilidad por severidad, por impacto, supere determinado valor, este es 5, este sería 4 por 2, 8, este sería 3 por 3, 9, este sería 4 por 2, 8. A la que supere el valor de 9, para mí esto ya es un muy alto. ¿Se entiende? Esto sería un mapa de riesgos en el que los criterios los ha definido un decisor que tiene bastante aversión al riesgo. Es decir, de 0 a 25, a partir del 9, para él eso ya es crítico, ya es un riesgo muy alto y hay que tomar medidas de eliminación, de mitigación con todos los recursos disponibles, etc. En cambio, si yo ahora introduzco en el mapa de calor la visión o digamos los criterios de un decisor con menos apetito al riesgo, hasta que no llegue a un valor de 3 por 5, 15, no tendré un riesgo que considere prácticamente intolerable. Entonces, cuando nosotros vemos mapas de calor en los que habitualmente los colores son simétricos, es decir, que hay tanto rojos como verdes, lo que estamos viendo es un mapa de calor de un decisor neutro, que es decir, tiene tanto apetito como aversión al riesgo y que tiene, digamos, un apetito al riesgo moderado, ¿vale? Centrado, neutral. Esto realmente se da en muy pocas circunstancias. Normalmente los decisores con los que trabajamos en las empresas o son decisores que realmente deberían ser muy conservadores con un nivel de aversión al riesgo muy alto, por lo tanto muy rojo, o deberían ser decisores que no se pueden permitir tener muchos cuadrantes rojos porque simplemente están en una startup
y no pueden permitirse eliminar o mitigar muchos riesgos. Entonces, cuando yo tengo que hablar de riesgos a diferentes horizontes temporales, voy a tener que considerar también si el decisor tiene diferentes apetitos para lo que es el riesgo a corto, a medio y a largo plazo. Ahora simplemente estoy introduciendo estos conceptos, ¿eh? Lo cuadraremos todo al final. La primera cuestión que les he querido hablar es que vivimos en dos planos cuando hablamos de riesgo. No es lo mismo el plano de los escenarios que el plano de los eventos, ¿eh? No es lo mismo el mundo de los contextos interno y externo que el mundo de los accidentes y las ineficiencias. Y por otro lado, otra gran cuestión que entiendo que deberíamos reflexionar para poder hacer mapas cada vez más útiles es cuando yo hago una lista de riesgos de una empresa y muchas veces, bueno, no muchas, muchísimas veces lo primero con lo que me encuentro y pregunto, bueno, ¿me podéis pasar la lista de riesgos? Nos miráis, os convido a que hagáis el ejercicio de buscar cualquier mapa de riesgos y luego verificar, y buscar en internet mapas de calor también para ver qué tipo de simetría tienen. Y fijaros que viendo si la simetría es de este tipo, veis que hay mucha aversión al riesgo en esa compañía. Si es de este tipo, es que hay poca. Normalmente, si veis una simetría media, quiere decir que el apetito al riesgo no ha sido introducido en ese mapa de calor o quien ha hecho el mapa pues no lo ha tenido en cuenta, ¿de acuerdo? Tener en cuenta también cuando veáis riesgos dentro de un mapa o dentro de una lista de riesgos, si para vosotros es algo que realmente compromete un objetivo corporativo de forma clara, porque es una cuestión de escenario, es una cuestión de recesión económica, por ejemplo, o que vaya a desaparecer el sector en el que yo opero. Esto es una cuestión de arriba, de alto el vuelo. O si es un tema de eventos, de accidentalidad, de que se me incendie la nave, por ejemplo, donde yo estoy produciendo. Son cosas muy distintas. Bien. Lo siguiente que miro, la tercera cuestión que creo que es muy relevante, es cómo se listan los riesgos. Los riesgos, al final, no deja de ser un listado de eventos, cuestiones, escenarios, llamémoslo como queramos, sucesos, que de alguna manera pueden hacer que los resultados finales difieran de mis expectativas iniciales. Yo al principio tengo unas expectativas, digo, pues mira, yo creo que a final de año habré vendido tantos millones de dólares. Para poder vender tantos millones de dólares, lo que hago es trazar un plan. Como mejor esté trazado ese plan y más recursos a investigar el mercado haya destinado y mejores agentes comerciales tengo y mayor garantía tenga de que ese equipo comercial se va a quedar en mi casa y mayor control de la competencia tenga, más fácil es que cuando acabe el año las ventas, el resultado final de las ventas se corresponda con lo que eran mis expectativas. Si yo tengo unas expectativas de vender 1.000.000 de euros a final o de dólares a final de año, pero no sé ni con qué vendedores, ni si la competencia va a aumentar su red de ventas, ni de si voy a ser capaz de innovar y sacar un producto nuevo al mercado, difícilmente cuando llegue final de año mi objetivo se habrá cumplido. Es decir, la incertidumbre asociada a mis expectativas será enorme. Por lo tanto, nosotros cuando fijamos objetivos, realmente lo que estamos haciendo es definir un plan de actuación para minimizar, reducir al máximo la incertidumbre, teniendo en cuenta que la certeza absoluta no existe. Y como la certeza absoluta no existe, lo que hacemos es listar cuestiones que podrían hacer que esos resultados finales difieran de lo esperado. Y esas cuestiones yo las puedo postular, que es la palabra, escribir, enumerar, teniendo en cuenta dos grandes variables o dos grandes características. La primera es el origen, es decir, voy a poder hacer una lista de toda una cuestión de toda una serie de cuestiones que tengan en común su origen, es decir, que tengan en común, digamos, una característica compartida en cuanto a qué es lo que lo ha originado. En este caso, yo podría hablar de riesgos políticos cuando lo que tienen en común, todo lo que hay debajo, es que la causa última, o la causa primera, mejor dicho, es algún tema político, es algo que tiene que ver con los políticos, con el poder ejecutivo y con el poder legislativo en caso de que estén relacionados. Cambios en el gobierno son riesgos políticos que atienden evidentemente al origen, la nacionalización o expropiación de activos, la inestabilidad política, las sanciones y restricciones comerciales, los riesgos regulatorios o cambios en la normativa, tienen su origen en una cuestión política, en una cuestión de poder ejecutivo legislativo. Eso es lo que tienen en común todos los que están en esta lista. Por otro lado, yo puedo definir eventos, escenarios o sucesos que tengan en común que todos son de materia económica. Es decir, todos tienen, digamos, un origen o
una vehiculación financiera. Pues las recesiones, las inflaciones, las devaluaciones, los endeudamientos, el desempleo y la caída del consumo, ¿de acuerdo? A veces podemos hablar de cuestiones puramente económicas financieras, algunas socioeconómicas y algunas económico-políticas, pero básicamente todo lo que tienen en común estas es que tocan las finanzas ¿de qué? Del contexto externo. Fijaros que aquí no estoy hablando de algo que suceda que solo afecta a mi empresa, estoy hablando de algo que afecta al contexto. Puedo hablar de riesgos comerciales. ¿Qué tienen que ver? Pues con todo lo que está relacionado con mi desarrollo, con mi desarrollo comercial. Lo que pasa con mis clientes y proveedores, quiebras, insolvencias, lo que pasa con mis clientes en términos de fluctuación de la demanda, en la competencia agresiva, la ruptura en la cadena de suministro, etc. Fíjense que estos riesgos políticos, económicos y comerciales, todos ellos tienen en común digamos, una temática, ¿vale? Para decirlo de esta manera. Pero esa temática es una temática de origen, es una temática de causa. Los riesgos financieros, igual les he confundido antes cuando he dicho crisis financieras, los económicos tienen más que ver con la parte de la economía relacionada con el crecimiento y digamos, y con el modelo de producción y consumo. Los riesgos financieros tienen que ver más directamente con lo que es la forma en la que se hace fluir el capital de un sitio a otro. Digamos que el 2 es la economía, el 4 son las finanzas. Busquen la diferencia entre finanzas y economía porque es muy interesante y verán que en la mayoría de veces, y a mí me ha sucedido antes cuando estaba explicado, tendemos a usarlos como sinónimos y no lo son. En riesgo financiero tenemos la volatilidad del mercado, el riesgo de crédito, tipo de cambio, la tasa de interés, riesgos de inversión, valoración de activos, etc. Tenemos riesgos climáticos y ambientales que evidentemente provienen y tienen en común una misma causa, nuestro entorno físico y natural. Y finalmente tecnológicos y cibernéticos. Tienen en común un origen, es la parte tecnológica, los fallos en la infraestructura, la dependencia de proveedores tecnológicos, la obsolescencia tecnológica, la pérdida de datos. Todos estos grandes riesgos, como estarán viendo, o en su gran mayoría, corresponden al mundo del riesgo corporativo. Aquí no estoy hablando, bueno, a ver, el fallo en infraestructura tecnológica es más corporativo, o mejor dicho, la dependencia en proveedores tecnológicos es un tema corporativo. En cambio, los ciberataques o los fallos en la infraestructura es un tema de evento, es operacional. Lo que quiero decir es que depender de proveedores tecnológicos lo tengo que cambiar desde la parte de arriba de la empresa, desde la estrategia, desde la misión, la visión, no, pero desde el plan estratégico trianual. En cambio, los ciberataques y los fallos en la infraestructura son eventos que los tengo que gestionar desde la operativa de la empresa. La obsolescencia tecnológica también formaría más parte del mundo de los escenarios, de lo de arriba, de decir, bueno, tengo dinero para cambiar toda mi tecnología, vamos a tener recursos para hacerlo y si no lo hago voy a perder competitividad. Es importantísimo que veamos que aquí se cruzan muchas variables y que normalmente cuando se hacen mapas de riesgos, pues se van listando cosas, pues ahora un poco de escenarios, un poco de eventos, un poco de origen, más riesgos de tipo origen, el operacional puro, el error humano, los fallos en la cadena de suministro, la dependencia de proveedores clave, el riesgo legal y regulatorio, los riesgos sociales y reputacionales, todos estos tienen en común cada bloque digamos, un paraguas. A veces hay bloques que se pueden fusionar, a veces hay riesgos que tengo dentro de legal y podrían ser políticos porque el legislador me puede cambiar esa disposición, pero no es lo mismo un riesgo porque me cambien una disposición legal que un riesgo por incumplir una disposición legal, ¿de acuerdo? Entonces, hay que de alguna manera tener en cuenta que yo puedo agrupar según origen, pero que también puedo agrupar según, y esto es muy importante, el objetivo que en la empresa se va a ver impactado. Es decir, no es lo mismo un riesgo financiero en términos de origen, es decir, que haya un riesgo de liquidez en todo el mercado europeo, por ejemplo, que un riesgo financiero que afecte solo a mi empresa, que es que tenga una falta de flujo de caja. ¿Se entiende la diferencia? Entonces, cuando no se define si estoy hablando de un riesgo en términos de causa o en términos de consecuencia, tengo un problema. Y en pocos mapas verán ustedes que cuando se hace referencia a un riesgo,
se defina dicho riesgo, que se defina si ese riesgo ha sido postulado en términos de causa o en términos de consecuencia. Es decir, yo puedo acometer la postulación de un riesgo ambiental en términos de origen, ¿de acuerdo? Pues, por ejemplo, que me falte agua para mis procesos. O sea, yo soy una empresa que tira de agua de pozo para dar de beber a mis animales y por cuestiones de que hay sequía o porque hay escasez o por un tema regulatorio que se corta el poder extraer agua de pozo, pues yo luego tenga un impacto, ¿de acuerdo? Que seguramente será financiero. ¿Seguro? ¿Se entiende? En este sentido, yo tengo que tener muy claro cuando estoy valorando las cuestiones en términos de el problema lo tengo en el origen en cuanto a clasificación o lo tengo en la causa, porque no se van a valorar de la misma forma. No es lo mismo la probabilidad de quedarme sin agua que la probabilidad de tener problemas económicos porque no tengo agua. ¿Se entiende la diferencia? Bien. Y ahora entramos ya un poco a lo que son los horizontes temporales puros y duros. O sea, lo que he querido trasladar con las tres cuestiones que hemos hablado hasta ahora es que los mapas de riesgos, por el intento de simplificar, personalmente creo que están perdiendo toda utilidad. O sea, ver un eje X con Y y unas bolitas de colores cada vez dicen menos. Cada vez estamos perdiendo más información. Sí, cada vez tenemos que ser más ejecutivos y cada vez se nos dice desde las altas instancias, cuando tú vas a un comité de dirección o vas a un consejo de administración, rápido, tienes 2 minutos para explicar el mapa de riesgos. Si un decisor solo te da 2 minutos para que le expliques un mapa de riesgos, de entrada ya tienes que pensar que es un decisor que o él tiene su propio mapa de riesgos en mente y realmente muchas veces es así, o es un decisor que le da poca importancia a la gestión del riesgo, ¿de acuerdo? Y simplemente se trata de un tema de cumplimiento normativo, que no está mal, que muchas veces los mapas se hacen por un tema de cumplimiento. Ahora, cuando trabajamos en medianas empresas en los que el tema ya no es el cumplimiento, tendríamos que empezar a valorar un poco la utilidad de estos mapas. Bien, aquí les pongo un ejemplo de decisiones empresariales y funciones afectadas y horizontes temporales que se consideran. Esto fue publicado en el 2019 por un grupo de trabajo sobre divulgaciones financieras relacionadas con el clima. Y aquí me decía que, por ejemplo, todo lo que tenga que ver con la responsabilidad social corporativa, finanzas y riesgos, temas de divulgación relacionado con lo que es el cambio climático, es algo de largo plazo. Pero las decisiones empresariales a media tabla, como la transferencia a riesgo externo, por ejemplo, la compra de un reaseguro, es un tema de corto plazo. Cuando trabajo una decisión empresarial como un plan de negocio, lo trabajo a medio plazo. Es decir, cada vez que yo planteo un objetivo o me planteo unas expectativas, lo estoy considerando a un plazo totalmente distinto. Esta es quizás la slide que resume todo lo que quería comentar de los plazos. En los horizontes temporales de lo que ha sido el negocio de toda la vida, podemos distinguir entre corto plazo, que se mueve normalmente de 1 a 3 años, y es el horizonte en el que trabajamos la gestión de la liquidez y el flujo de caja, la volatilidad de los mercados financieros, los riesgos operacionales, es decir, lo que os enseñaba de la parte de abajo, la parte del mundo de los eventos, se gestiona todo a corto plazo. Los cambios regulatorios inmediatos, la evaluación de crédito y riesgo de contraparte en contratos a corto plazo. Luego tenemos un medio plazo que va de 3 a 5 años, que es el plazo de la planificación. Yo el plazo del 1 a 3 lo llamo el plazo de la gestión. El medio plazo es el plazo de la planificación, es el plazo más estratégico. Es el plazo en el que trabajamos riesgos estratégicos y competitivos. Y aquí es donde les decía, yo no puedo tener en un mismo mapa, sin decirlo, un riesgo estratégico con un riesgo operacional. Porque viéndolo en las mismas dos dimensiones, me puedo encontrar con que el decisor considere solo la probabilidad por la severidad, sin tener en cuenta el horizonte temporal. No es lo mismo un riesgo grave a muy largo plazo que un riesgo medio a corto plazo, porque el tipo de decisiones
no las voy a poder tomar en el mismo plazo, o sea, en el plazo determinado. Por lo tanto, debería conocer el tomador de decisiones en qué plazo se está operando cada riesgo. El largo plazo es el de más de 10 años, en algunos casos hasta 30. Es el horizonte de los escenarios de prospectiva de cómo será nuestro futuro, el cambio climático, la transformación tecnológica, los riesgos geopolíticos estructurales, la evaluación de inversiones o infraestructuras a 50 años. Imaginar que decido abrir una nueva plataforma petrolífera para estar extrayendo durante 50 años. Pues bueno, estos realmente son riesgos que debo valorar de una manera totalmente diferente. Y hoy no hay tiempo, evidentemente, de valorarlo, pero estarán conmigo, no hace falta que les convenza hoy con técnicas ni herramientas, de que no pueden ser las mismas técnicas para analizar ni para gestionar riesgos de corto, de medio o de largo. Fíjense, por ejemplo, que una de las cuestiones a las que nos estamos enfrentando ahora al divulgar riesgos relacionados con el cambio climático o al incorporar la sostenibilidad del cambio climático en la gestión de riesgos es que cuando hablamos de cambio climático, el corto, medio y largo plazo difieren de los corto, medio y largo plazo de negocio. El corto plazo del cambio climático son 10 años. O sea, 10 años para el clima es muy poco tiempo, ¿de acuerdo? El medio plazo sería hasta 2050, estamos hablando de 30 años. Y el largo plazo son 80 años. Entonces, hay que tener en cuenta ya no solo los corto, medio y largo plazos que se trabajan habitualmente en el mundo empresarial, sino que están apareciendo riesgos emergentes que se plantean como de muy largo plazo, que a su vez tienen su propia división en corto, medio y largo plazo. Luego que tengan en cuenta también estas consideraciones que dependiendo del tipo de empresa, de a veces la regulación concreta, pues por ejemplo en banca con Basilea o en seguros con solvencia, pueden quedar definidos estos cortos y medios y largos plazos de forma diferente, ¿de acuerdo? Pero bueno, lo importante es que sepamos que dependiendo del horizonte vamos a tener que trabajar con unas herramientas o con otras. Y luego otra última cuestión muy importante, que es la siguiente. Cuando yo evalúo riesgos a corto, a medio y a largo plazo, normalmente me encuentro con que tengo un mayor grado de certeza de lo que puede pasar a corto que de certeza de lo que puede pasar a medio y de certeza de lo que puede pasar a largo. Normalmente la incertidumbre es un concepto que aumenta con el horizonte al que me planteo. O sea, no es lo mismo hacer previsiones a un fin de semana vista que hacer previsiones a 10 años. Es decir, yo más o menos el tiempo que hará este fin de semana tiene una incertidumbre determinada que podemos controlar y en los mapas del tiempo nos sale el tiempo hasta la semana que viene, pero el tiempo que hará dentro de 6 meses no habrá ningún hombre y mujer del tiempo que nos lo dé, porque la incertidumbre es tan grande, es decir, es tan complejo el modelo predictivo que no tendría sentido. Es que tendría el mismo sentido que inventarse cualquier mapa, ¿de acuerdo? Lo mismo pasa con nuestros mapas de gestión de riesgos, según el horizonte en el que estamos trabajando. Ahora, eso no quiere decir que nosotros no nos tengamos que preparar para horizontes temporales medios y largos. Aquí les hago una propuesta de cómo plantearía yo un mapa de riesgos, teniendo en cuenta, por un lado, la probabilidad por el impacto, volvería a considerar estos dos ejes, esto a lo mismo que ponga en las GIES el impacto que la probabilidad o al revés. Y luego lo que haría de alguna manera es, yo personalmente ya no coloreo los cuadrados por un motivo, porque hay un último elemento que no les he comentado, que es la severidad de un riesgo. Solo es comparable entre riesgos de la misma temática. ¿Qué quiero decir? La severidad, mejor dicho, yo no puedo comparar la pérdida de 2 millones de dólares en ventas con la muerte de 2 trabajadores. Es que no es comparable en un mismo mapa. Entonces, yo podría llegar a tener en rojo como alto riesgo algo que en términos de probabilidad y severidad estuviera aquí, pero es rojo en el sentido de que ese ámbito tiene, digamos, una importancia en términos éticos y morales muy superior a otro que estuviera aquí arriba y que fuera de connotación puramente financiera. Bien.
Lo que quiero comentar con esto es que es posible enriquecer los mapas de riesgos con, aquí les he puesto 3 variables y considerando esto que les acabo de decir, una cuarta variable más, sin desmontar mucho el mapa. Lo siguiente que he hecho es incorporar el horizonte temporal, es decir, mire, cuando usted tenga un riesgo con un cuadradito, sepa que esto es un riesgo que hemos analizado en términos de probabilidad y severidad a corto plazo, es decir, un horizonte de 1 a 3 años. Y además sepa usted que si al lado del riesgo tiene una rayita, quiere decir que no tenemos incertidumbre más allá de lo que supone probabilidad y consecuencia, y que cuando tengamos 3 asteriscos, le estoy diciendo que hay una muy alta incertidumbre de que esto realmente pueda ser así. Es decir, esto, pues bueno, lo hemos puesto aquí de una forma muy cualitativa. Bien, puedo jugar también con los tamaños, haciendo más grande el triángulo dependiendo de la incertidumbre asociada. Lo que quiero decir es que creo, y es una opinión totalmente personal, que ha llegado el momento de empezar a introducir contenido en los mapas que con el tiempo hemos ido quitando, con ese, bueno, pues con esa intención de hacer todo lo más sencillo posible. Llega un momento que intentas hacer las cosas tan sencillas, tan simples, tan visuales, que no ves nada. Y cuando no ves nada, no es nada útil. Entonces, bueno, evidentemente este mapa que les presento aquí no es el más bonito del mundo, ni mucho menos, no era la intención. Pero lo que quiero decir es que nos estamos dirigiendo hacia un mundo de cortapegas, ya no hablo con la inteligencia artificial, lo hacíamos sin inteligencia artificial, imagínense ahora, y estamos perdiendo la capacidad crítica. Y sobre todo, se lo digo porque yo esto lo estoy introduciendo en algunas empresas, pero nos está costando Dios y ayuda, porque la resistencia al cambio es tremenda. Lo primero que te dicen, como les decía antes, ¿y cómo lo hacen las empresas de mi competencia? Imagínense si el criterio para hacer un mapa de riesgos es cómo lo hace la empresa de mi competencia, porque no quiero reportar algo que sea diferente, pues imagínense de qué forma estamos tomando las decisiones, ¿no? Entonces, esto, a ver, no estoy culpando para nada a los gestores de riesgos que bastante tienen con llegar al plazo, habiendo valorado todos los riesgos con unos mapas que tienen que identificar con los recursos que tienen. Pero a veces también, bueno, los gestores de riesgos tienen esa responsabilidad, ¿no? De pedagógica, de explicar al de arriba, de, oiga, yo como usted quiera, si lo que quiere es un mapa de colores perfecto, si lo que quiere es información que ayude a la toma de decisiones, eso es otra cosa. La mayoría de gente hace mapas ¿para qué? Para dejar al resto de la empresa bien. Y cuando tú presentas un mapa de estas características en un comité de dirección, un consejo de administración, en un consejo de administración no, pero en un comité de dirección, lo primero que se hace es mirar dónde está tu triangulito o tu bolita. Como si el hecho de que haya mucha incertidumbre en un proceso que es de tu responsabilidad quisiera decir que tú lo estás haciendo mal. La gente suele asociar riesgo alto a mal desempeño. Se equivocan. El riesgo gestiona incertidumbre y la incertidumbre de entrada no es responsabilidad del dueño del riesgo. El dueño del riesgo luego podrá trabajar para reducir esa incertidumbre. Otra cosa son las ineficiencias. Y estaría muy bien, y esto no lo hace nadie, pero estaría perfecto, que se hiciera este mismo mapa, pero en vez de con riesgos que gestiona incertidumbre, que se hiciera con ineficiencias, es decir, con la calidad del desempeño de cada una de las áreas. Entonces la gente se lo miraría de otra manera. Lo que pasa es que mucho me temo que eso no va a pasar. Pues muy bien, con esto acabo mi exposición, que ha sido de algo más de 30 minutos. Voy a dejar de compartir. A ver. Y ahora sí quedo ya a su entera disposición por si me quieren hacer algún tipo de consulta, de pregunta, de reflexión. Estamos abiertos, nos queda aquí un cuartito de hora, pero bueno, estoy a su disposición por si me tengo que extender. Tienen el chat de preguntas, que es bueno, lo he visto el cuadradito este con un interrogante dentro. Y vamos a ver. ¿Alguno de ustedes podría probar de hacer aquí, ahora? Es que no sé. A ver. Vale, es que iba, perdonen, iba al revés. Vale, muy bien. En relación a la clasificación de riesgos, me pregunta Juan Carlos Torres. Voy a intentar ir uno a uno, a ver qué tal.
según su origen, ¿podría indicarme cuál es la fuente, por favor, de dicha? Ah, vale. A ver, mira, esto es una pregunta, Juan Carlos, que me hace muchísima gente. Es decir, a ver, no, un segundo, discúlpenme que por error. Aquí estaba buscando las preguntas de nuevo. Perfecto. Muchas veces me preguntan, ¿esta clasificación es oficial? A ver, las clasificaciones personalmente prefiero crearlas cada vez que empiezo un mapa, porque es verdad que según el origen, pues podríamos hacer clasificaciones estándares, pero la idea es la siguiente, una clasificación es un constructo artificial, es una cosa que nos inventamos, perdonad que lo diga así, pero es que es verdad, nos lo inventamos, en la que agrupamos elementos que ya pueden ser inventados también por nosotros o elementos que existen en la naturaleza, y los agrupamos, como digo, por características compartidas. Entonces, yo puedo empezar a decir, bueno, vamos a hacer una lista de cosas que pueden pasar el próximo año. Y os lo planteo, lanzo la pregunta al aire. Y decimos, vale, pues venga, vamos a empezar. Y cada uno que vaya diciendo una cosa. Entonces, claro, nos damos cuenta que empezamos a decir cosas sin orden ni concierto, que algunas son la misma que la que ha dicho otro, pero dicha de otra manera, etcétera. Entonces, a la que hemos dicho ya 20, 25, 30 cosas entre todos, decimos, oye, ¿no podríamos hacer cajitas con todo esto que hemos dicho por característica compartida? ¿Qué quiere decir por característica compartida? Pues a ver, todo lo que tenga que ver con cuestiones políticas, las metemos, políticas, económicas y sociales, las metemos en un cajón. Y todas las que tengan que ver con cuestiones climáticas y ambientales, en otro. Acabo de hacer una clasificación de 2. Muy bien. Yo luego puedo ir siguiendo llenando estas dos cajas y veo que la caja de cuestiones económicas, financieras, sociales y políticas ya tiene 40 o 50 elementos. Dirá, ostras, ¿no podría dividir estos elementos en dos grupos? Sociales y políticos por un lado y económicos y financieros que parece que se parecen más por otro. No sé si me estoy explicando, ¿eh? La idea es que nosotros creemos estas clasificaciones para que nos sean lo más útiles posibles. No es lo mismo pensar en el contexto externo cuando yo soy una empresa agrícola, agroexportadora, que cuando soy un banco. Pensamos de forma diferente, vemos contextos diferentes. Estamos evidentemente en el mismo contexto climático, pero no es lo mismo el impacto del clima para el agricultor que el impacto del clima para el del sector financiero. Entonces, mi consejo, no cojáis o no reproduzcáis literalmente clasificaciones de otros. Para mí no es lo mejor que podemos hacer. Otra cosa es que tengas algún organismo que te diga, oiga, usted los riesgos los tiene que dividir en financieros, de cumplimiento, laborales, ambientales y no sé qué. Entonces cogeré esto. Cogeré estas cajas y decidiré si esto es de origen o de destino. Eso sí que es importante. Porque, como os he comentado, no es lo mismo un riesgo por su origen que por su impacto. Como comentaba, el no tener agua, por origen, es un riesgo ambiental o regulatorio, si es que me prohíben extraer agua. Por destino, no es un riesgo ambiental, es un riesgo financiero. Es un riesgo que me puede tocar el que yo pueda producir o no. ¿Se entiende? Bien. Seguimos. Me pregunta Eduardo, consulta, ¿normalmente se califican los riesgos como financieros y no financieros? ¿Esa clasificación cómo se alinea? Sí. A ver, la diferencia entre riesgos financieros y no financieros es la primera de las grandes cajas que se tiene que hacer, ¿de acuerdo? Pero cuando se clasifican financieros y no financieros, lo que se está haciendo es una clasificación por destino, que digo yo. Es decir, todo lo que puede afectar a la solvencia y el rendimiento de la empresa es financiero. Y todo lo que no puede afectar directamente a la solvencia y rendimiento de la empresa es no financiero. Importante, todo lo no financiero mantenido en el tiempo acaba afectando a lo financiero, ¿de acuerdo? Pero los riesgos financieros normalmente son los que gestiona el departamento de finanzas. Es lo que gestiona, pues, el que pide los préstamos, el que decide hacer inversiones, el que decide los tipos de cambio, el que decide, ¿de acuerdo? Y los no financieros son todo el resto. También tenemos riesgos financieros a corto y riesgos financieros a largo plazo, ¿de acuerdo? Sería importante tenerlo en cuenta. Bien.
Que tengo muchas preguntas. A ver, se me va corriendo para arriba. Sí, es muy buena. A ver, ¿sabéis qué pasa? Que cada vez que le doy se me mueve toda la lista de consultas y ahora estoy teniendo muchas ya. Juan Carlos Torres me dice si también es podría ser una clasificación el objetivo impactado. Totalmente, el objetivo impactado es lo que me ayuda a hacer una clasificación por destino. Yo hago una lista de los objetivos de la empresa. Yo creo que esta es la forma, y yo es como lo estoy trabajando. El riesgo corporativo, ¿qué es lo que hago cuando entro en una empresa? Hágame usted una lista de los objetivos corporativos de su empresa. Pues ya está. La lista de riesgos va a ser para cada objetivo aquellos que puedan comprometer dicho objetivo. Y luego, si quiero descender a la parte no corporativa, pues cada área tendrá sus objetivos, pues para cada área le pediré sus objetivos y le pediré, o le diseñaré, perdón, identificaremos juntos los riesgos asociados a el que se pueda poner en compromiso cada uno de estos objetivos. Me pregunta Alexander, esta pregunta que me haces, Alexander, me dice, me gustaría saber si a criterio suyo la existencia de una unidad de control del riesgo en la organización anula el sistema de gestión de compliance o viceversa. Esto es que tiene un componente legal muy grande y además hay muchas diferencias entre Latinoamérica y España. En España el compliance está restringido prácticamente al compliance penal y normalmente sí que tiene un área que se dedica exclusivamente a ese tema, ¿de acuerdo? Como máximo puede llevar también temas de corrupción, soborno y tal, pero no es el compliance de LATAM tan asociado al control interno. Lo que sí que puede, de alguna manera, valorar si es necesario o no es gestión de riesgos y control interno en la misma unidad. Yo soy partidario de que estén en unidades distintas, por lo dicho, porque control interno es quien gestiona ineficiencias, es quien gestiona negligencias, es quien gestiona si las cosas se hacen bien o mal. En cambio, gestión de riesgos gestiona incertidumbre. Y no lo no, cuesta mucho aterrizarlo en las empresas, pero es que son cosas muy distintas. Entonces, para mí control interno es gestionar eficiencia y diligencia. La gestión de riesgos es gestionar incertidumbre y el compliance en España es cumplimiento, es penal y por lo tanto tiene su propia unidad. Fuera podría ir con gestión de riesgos o podría ir con control interno. Para mí más con control interno que con riesgos, pero bueno. Más. A ver. Voy a ir, es que son tantas las preguntas que voy a intentar ir saltando un poco, pero no me va a dar tiempo. Eh, Vamos a ver, me pregunta Gabriel. Si tendrán oportunidad de acceder a la presentación. Sí, juraría que sí, que la escuela la proporciona. Si no, la sesión queda grabada y a su disposición seguro y pueden, pues, aunque sea con pantallazos, pueden tenerlo. Insisto en que no es bueno copiar y pegar nada de lo que pongo. Son clasificaciones que he hecho para decirles, oye, las cosas pueden estar en diferentes cajitas. Y algo que he puesto en financiero podría ir en económico. Y algo que he puesto en económico podría ir en político. Lo que importa es cómo lo clasifica cada uno para que le sea útil. Me pregunta Alan, que maneja los riesgos de TI, de tecnología a corto y medio plazo. No vislumbro riesgo a largo plazo. A largo plazo yo solo me planteo un riesgo, pero eso es más un riesgo, incertidumbre, que cuando hablo de riesgos no hablo de incertidumbre, es la computación cuántica. Esto es algo ya muy técnico, ya me dirás qué crees al respecto. No creo que se nos plantee a medio plazo la computación cuántica como algo de uso comercial, pero sí que es verdad que nos tenemos que plantear como algo totalmente disruptivo, que a mi parecer, si nos sorprendió Internet y nos está sorprendiendo la inteligencia artificial, lo que puede pasar con la computación cuántica se escapa a mi entendimiento. Darío Bravo me comenta, ¿cómo recomendaría modelar riesgos que tienen mayores impactos cualitativos, como riesgos que impactan la reputación o los valores de la compañía? Bien, yo
Esto, claro, esto forma parte, mira, me das una idea igual para una nueva sesión. Los riesgos cualitativos pueden perfectamente cuantificarse. Eh, parece tonto lo que acabo de decir, pero fíjense en una cosa, no es lo mismo cuantitativo y cualitativo que objetivo y subjetivo. Es decir, yo todo lo cualitativo puedo llegar a darle un valor, le puedo llegar a dar un número. De hecho, cuando nosotros vamos a una clínica del dolor, existe una escala de dolor. No hay nada más subjetivo y cualitativo que el dolor, pero al final acaba teniendo un número y usted va al doctor y le pregunta, ¿cuánto le duele del 1 al 10? Se está cuantificando lo subjetivo, se está cuantificando lo cualitativo. Es todo un arte hacerlo y existen muchísimas herramientas o técnicas, ¿de acuerdo? Merece una sesión aparte porque tiene su que... Se puede hacer perfectísimamente. Me voy, no sé, a ver a el vídeo. Me dice, ¿podríamos tener un mapa de riesgo partiendo de lo ocurrido en la temporada ciclónica del año pasado para medir el nivel de riesgo e impacto a la producción agrícola? El nivel de impacto, sí, evidentemente, sí. A ver, otro tema muy importante. Cuando yo valoro riesgos basándome en datos históricos, tengo que asegurarme, tengo que cerciorarme de una cosa. Si quiero utilizar estos datos históricos, solo van a ser útiles si el futuro que yo preveo o para el que yo estoy modelando el riesgo tiene las mismas características que el pasado del que he obtenido los datos. Déjenme que les ponga un ejemplo porque esto que es un poco rebuscado. Hace unos años hice un estudio sobre accidentalidad de infiltración de combustible en el subsuelo, de tanques de combustible enterrados, pues cuál es la probabilidad de que un tanque de combustible enterrado en una serie de instalaciones de un sector concreto, pues bueno, filtrarán combustible. Entonces, los responsables de las diferentes plantas, hay más de 100 plantas y demás, me dieron pues, el histórico de los últimos 20 años, cuántos episodios de fugas habían tenido. ¿Vale? Entonces, en los últimos 20 años, imagínense que hemos tenido 20 episodios de fuga. Eso quiere decir que he tenido un episodio de fuga cada año. Si tenía 100 depósitos, ¿de acuerdo? Quiere decir que la frecuencia anual era de 1/100, es decir, una probabilidad de 0,01. ¿Se entiende? Aunque he ido muy rápido, pero básicamente decía, bueno, pues mira, 100 depósitos a un accidente cada 20 años es un depósito cada 20 años sobre 100, 0,01. Bien. ¿Esta es la probabilidad de tener una fuga el año que viene? Pues realmente sería si esos 100 depósitos fueran exactamente los mismos que habían durante todo el periodo sobre el que he obtenido datos. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Que en los últimos 20 años han ido cambiando los depósitos, algunos son más modernos, algunos son de pared doble, otros tienen sistema de detección antifugas. Por lo tanto, esta probabilidad no es buena, no es una probabilidad que me refleje bien la realidad futura o que se acerque bien a la realidad futura. ¿De acuerdo? Tendría que corregirla. La idea es que solo voy a utilizar probabilidades frecuentistas, que se llaman, es decir, con datos históricos, cuando el contexto en el que va a suceder lo que yo quiero modelar no es previsible que cambie. Si yo tengo que lanzar una moneda, todas las monedas se han lanzado toda la vida igual y se van a seguir lanzando toda la vida igual. Ahí, utilizar la frecuencia de un medio, es decir, que el 50% de las veces saldrá cara y el otro 50 cruz, pues es una muy buena aproximación. Si yo tengo una máquina que de cada 1000 piezas me hace una defectuosa, ¿por qué? Durante los 10 años que no he cambiado la máquina y ha funcionado igual y le he hecho todo el mantenimiento y cada vez que una pieza ha ido mal la he cambiado y todo es exactamente igual que el primer día, yo puedo decir que mañana una de cada 1000 piezas será defectuosa. Ahora bien, si la máquina hace 5 años que no la reviso, no le he cambiado el aceite, no le he hecho ningún tema de mantenimiento y yo sé que hace 5 años hacía una pieza mal de cada 1000, lo más probable es que mañana me haga 5 o 10 de cada 1000, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la tasa de fallos que tenía de 1 cada 1000 funcionaba entonces, pero no me funciona ahora. Me pregunta César si incertidumbre es igual a impacto. No, incertidumbre es grado de certeza que yo tengo sobre algo. El grado de certeza que tengo sobre, imaginar, esto lo hago siempre con este ejemplo, imagina que te propongo, César, el siguiente juego, juguémonos $10 a cara o cruz. Yo apuesto cara y tú cruz. ¿Cuál es el grado de certeza que tienes
de ganar o perder, pues de un 50%. Vamos a suponer que de entrada asumes que yo no te voy a engañar. La certeza que tienes sobre la probabilidad de ganar o perder es una certeza absoluta. Es decir, tú vas a tomar una decisión sabiendo las probabilidades. Ahora imagínate que en vez de ser yo el que te propone este juego, es una persona que está con una caja de cartón en una zona turística de cualquier gran capital del mundo. Y te dice, apueste conmigo $10, yo juego cara, usted cruz. Seguramente ya no tendrías tan clara esa probabilidad del 50%. Es decir, el hecho de estar en una zona turística donde normalmente hay gente que se dedica a estafar, engañar o hacer de trilero, haría que la probabilidad que le asignarías a cara o cruz sería totalmente distinta. Y si además el jugador te dice que él apuesta siempre a cara, tú presupondrías que la probabilidad de que salga a cara es mucho mayor. Es decir, no crees que haya nadie en la calle intentando perder dinero al 50%. ¿De acuerdo? Me pregunta Jesús Manuel que ha visto que muchos analistas utilizan pocos elementos en la matriz de riesgos. Por ejemplo, solo bueno y malo en relación al impacto. ¿Qué puede pasar si no se consideran más aspectos? Realmente no es lo que... Bueno, sí, puede pasar una cosa. Lo único que pasa es que el que va a tomar la decisión tiene poca información para tomarla. El gestor de riesgos lo que debe hacer es proporcionar información de calidad para que el decisor tome la decisión en la mejor de las condiciones. A partir de aquí, si lo que le doy yo es una información, no digo falsa, pero es una información muy cualitativa, puesta ahí en el mapa para dejar a todo el mundo bien, sin considerar horizontes temporales, sin considerar incertidumbres y tal, pues bueno, darle esos topitos o darle otro de otros colores es lo mismo. Al final, la decisión no la va a tomar teniendo en cuenta nuestro mapa. Yo creo además muy firmemente que la mayoría de decisiones pocas veces hacen caso al mapa. Hacen más caso a la intuición del decisor o a los sesgos del decisor, el a mí no me va a pasar, que a los mapas. Pero gran parte de ello es que los mapas cada vez son menos útiles. Entonces, Juan Carlos me pregunta sobre la metodología Bowtie. Esto requiere, la de pajarita, requiere otra sesión. ¿Es buena para abordar riesgos críticos? Sí, la metodología Bowtie, como muchas que hay para identificación de riesgos, es una excelente metodología. Ahora, es una excelente metodología si quien la utiliza la domina y tiene en cuenta todo esto que te acabo de comentar. Bowtie también tiene en cuenta, como la de causa-raíz, otra técnica muy parecida. También tiene en cuenta causas y destinos, por lo tanto, si tú no lo tienes claro, por muy Bowtie que utilices, el resultado no será bueno. Gracias Javier, que se tiene que retirar. Adrián me pregunta qué tan robusto debe ser un sistema de gestión de riesgos para una empresa que está iniciándose en la gestión de riesgos. Yo creo que la robustez no debería medirse por la cantidad de parámetros y por la cantidad de procedimientos y de cálculos, etcétera. A veces, para una empresa que está empezando, lo mejor es hacer una lista sobre aquellos aspectos del próximo año sobre los que tenemos incertidumbre y que podrían de alguna manera comprometer nuestros objetivos, no corporativos, porque estos son muy difíciles de abordar, sino nuestros objetivos estratégicos. Y personalmente creo que la mejor forma de hacer cultura del riesgo en una compañía es haciendo un solo mapa de riesgos sobre el plan comercial, sobre las ventas. Es decir, cojo el plan comercial y todo plan comercial tiene un objetivo de ventas. Eso no lo discute nadie. Y ese objetivo de ventas ha sido definido pues, por un director comercial que, en base a la información que sea, ha decidido poner esa cifra. Pues es un excelentísimo ejercicio decir, vale, vamos a hacer un análisis de riesgo de este budget, de este objetivo de ventas anual. ¿Vale? Entonces, diría, vale, lo primero, ¿qué garantía tenemos de que se van a mantener las mismas condiciones de venta que el año pasado? Es decir, ¿tenemos garantías de mantener al mismo equipo comercial? ¿O pensamos que va a aumentar nuestro equipo comercial? ¿O podríamos pensar que va a disminuir? Segundo, si pensamos que va a disminuir, tenemos, y esto veréis que sí, tenemos vendedores, vendedoras
que venden muchísimo más que el resto. Normalmente el 20% de los vendedores venden el 80%, hacen el 80% de las ventas. ¿Tenemos garantía de que no vamos a perder a ninguno de estos este año? Esas son cuestiones que introducen incertidumbre. Tercero, ¿sabemos cómo se va a comportar nuestra competencia el año que viene? ¿Tienen previsto sacar un nuevo producto que pudiera desplazarnos del mercado? ¿Tenemos dependencia de algún gran cliente que pudiera irse a la competencia o dejar de comprarnos por alguna cuestión importante que ahora tenemos que poner encima de la mesa? Yo creo que esto es un ejercicio de gestión de riesgos brutal, con un tema que todos los comités de dirección entienden, porque las ventas son sagradas, de hecho de eso se vive, y que tiene cantidad de variables que condicionan la incertidumbre asociada a los objetivos. Entonces, si me permites el consejo y tal, yo empezaría por ahí, porque una vez has hecho eso y la gente ha entendido que estás gestionando incertidumbre y no ineficiencias, llevarlo luego al plano de otro tipo de riesgos es mucho más fácil. Y aunque a ti te parezca que estás perdiendo los primeros 6 meses, luego los recuperas, pero vamos, a pasos agigantados. Y me tendrán que disculpar, a ver si tengo aquí, bueno, me pregunta... en la ciudad de Los Ángeles con los incendios, si alguien hizo un mapa de riesgos de su casa, acuerdo con el lugar, zona, el resultado fue medio, las decisiones políticas, tal, ¿cómo se puede evaluar esta situación? Mira, hay un vídeo en el canal de YouTube de ALDE en el que hablo sobre cisnes negros, rinocerontes grises y serpientes de cascabel. Básicamente lo que hago es bueno, asignar, o sea, definir, son 20 minutos de vídeo y ahí lo verán muy claro, se lo resumo por eso. El cisne negro es el hecho no improbable, es un hecho inimaginable hasta que sucede, con consecuencias catastróficas y que una vez ha sucedido podemos explicar con cierta retrospectiva. Los cisnes negros son cosas muy raras, ya no solo improbables, sino muy raras, como los atentados de las Torres Gemelas, como la Primera Guerra Mundial. ¿El COVID es un cisne negro? No. El COVID no era algo inimaginable. De hecho, en el Global Risk Report de años anteriores a la pandemia, ya salían las pandemias como un riesgo global. Lo siguiente de lo que hablo, o sea, es decir, a rinocerontes grises a cisnes negros, perdón, nos enfrentaremos muy pocas veces a lo largo de la historia. Entonces, no podemos invertir en intentar predecirlos, porque aunque llegáramos a imaginar que puede pasar, sería imposible determinar el cuándo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, los cisnes negros, lo único que nos tienen que hacer pensar es en que tenemos que ser resilientes hasta para las cosas más raras que sucedieran. Y la resiliencia no se construye pensando en las cosas raras, sino se construye pensando en ser más fuerte. ¿De acuerdo? El siguiente es el rinoceronte gris, de Michel Baker. El cisne negro es una metáfora de Nicolás Nassim Taleb, de un filósofo. Baker es una estadounidense que escribió el libro Rinocerontes grises, que hace referencia a todo lo contrario del cisne negro. Hace referencia a aquel animal que es tremendo, es enorme, lo tenemos delante, y que por parálisis, por miedo, por no saber qué hacer o por simple inconsciencia, no reaccionamos. Ahí están los eventos que es que están claros, es que va a pasar, como lo que puede ser el cambio climático, la subida del nivel del mar. Otra cosa es que decimos, va, pero como pasará de aquí 50 años, igual yo ya no estaré, te dará lo mismo. Para mí es un rinoceronte negro lo que ha sucedido en Los Ángeles. Que yo no pueda predecir el cuándo no quiere decir que no esté claro, es que es seguro que va a pasar. Como es seguro que va a pasar el gran terremoto del que se habla, el día que la falla de San Andrés pues, se rompa. Es que es una cuestión de tiempo, ¿de acuerdo? Sucederá así. Y finalmente introduzco un tercer animal, que es la serpiente de cascabel, que este es un animal mío, porque veía que entre lo evidente y lo inimaginable está la gestión de riesgos del cada día. Aquí estos incendios de Los Ángeles también podrían ser un poco... La serpiente de cascabel es ese animal que no es tan grande como un rinoceronte, ni tan raro como un cisne negro, y que además tiene una ventaja, que si prestas atención te avisa, que si haces una escucha activa de lo que tienes a tu alrededor, eres capaz de evitarlo, eres capaz de evitar la mordedura.
Es lo que pasa con la mayoría de riesgos a los que nos enfrentamos día a día. El problema es que nos preocupamos más de hacer mapitas con colores y matrices de 400 filas por 400 columnas, en lugar de hacer una escucha activa de lo que os he dicho antes del mapa de riesgos sobre la acción comercial o sobre el presupuesto comercial. Al final, no es tanto rellenar muchas celdas lo que hace a un mapa robusto, es una escucha activa de, hey, me he enterado que la competencia va a sacar un nuevo producto. Eso es gestión de riesgos. No decidir si la escala va del 1 al 5 o del 1 al 7. ¿De acuerdo? Dicho esto, dejamos la sesión porque se acaba el tiempo. Cisnes negros, rinocerontes grises y Roosevelt y serpientes de cascabel por introducir ese animal medio. Deseo que les haya gustado y que les haya resultado de interés. Cualquier like que luego den en el canal cuando lo suban a las redes, pues será muy bienvenido. Les espero en otras sesiones. Un placer.